debate, Elecciones Generales 2025. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un honor darles la bienvenida al Foro Ciudadano Voto Informativo, un espacio de diálogo democrático que busca fortalecer la participación consciente y responsable de la ciudadanía en las próximas elecciones de este 17 de agosto. Mi nombre es Alison Encinas y les vamos a acompañar junto con mi compañera Silvia Padilla. Muchísimas gracias, Alison. Quiero dar la bienvenida al abogado Johnny Iber Pereira, vocal del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, a la licenciada Amelia Gutiérrez Choque, vocal del Tribunal Departamental Electoral de Oruro, a la abogada Selma Janet López Mamani, vocal de la misma institución. Damos la bienvenida al dueño de esta institución que nos alberga esta noche. En su representación, claro está, el ingeniero Augusto Medinaceli Ortiz, rector de la Casa de Estudios Superiores. También damos la bienvenida a nuestros panelistas, que más adelante los vamos a presentar y vamos a desarrollar de quiénes se trata. Al licenciado Álvaro Escalera Zambrana, panelista del periódico La Patria, al licenciado Robert Alejandro Pilco, panelista de la Asociación de Periodistas de Oruro, a la licenciada Melvi Luna Cejas, panelista de Radio y Televisión Universitaria. Y al público en general, muchísimas gracias, al igual que a todos los medios de comunicación que se han sumado a esta cobertura y también a las redes sociales que a partir de este momento toman la señal para socializar este magno evento en busca de socializar a la vez las propuestas de los candidatos para hablar del desarrollo de Oruro en vista de las próximas elecciones del 17 de agosto. Vamos a continuar con este programa y bueno, vamos a pedir la presencia del rector de la Universidad Técnica de Oruro, el magíster ingeniero Augusto Medinaceli Ortiz, para que nos pueda brindar las palabras de inauguración. Distinguida concurrencia, tengan ustedes muy buenas noches. Mejor a través de nuestras ondas de radio y televisión universitaria, hemos aceptado ser los anfitriones de este primer evento que la universidad viene realizando conjuntamente el Tribunal Electoral Departamental. También está presente el periódico La Patria y también la Asociación de Periodistas de Oruro y obviamente nuestro radio y televisión universitaria, ambos con una trayectoria bastante importante dentro del campo democrático que debe caracterizarnos a nuestro país. Consideramos que este evento va a coadyuvar a la labor que vienen desarrollando principalmente el Tribunal Electoral Departamental para hacer conocer a nuestra población varios ámbitos que se quiere. Ya lo dijeron, que es necesario que a través de estos medios, de estos programas, podamos hacer conocer y dar la oportunidad a nuestros distinguidos invitados de los diferentes partidos políticos su propuesta de trabajo en beneficio de nuestra ciudad y, por qué no decir, a nivel departamental. Creo que va a contribuir a que el 17 del mes de agosto podamos tomar cada uno de nosotros la mejor decisión para que podamos seguir avanzando en esta dura tarea que se presenta dentro del país. En ese sentido, vamos a dar la inauguración a este evento conforme a lo que se ha planificado y esperamos y estamos seguros que no vamos a observar ningún tipo de agresiones verbales, etcétera, para evitarnos dificultades en un futuro inmediato. Quisiera insistir que esta casa de estudios, como ustedes conocen, es de toda la población de Oruro. Por eso es que queremos dar la cobertura necesaria a todos los participantes en estas próximas elecciones. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al magíster ingeniero Medinaceli por estas palabras y quiero saludar también al licenciado Marco Flores, titular de la Asociación de Periodistas de Oruro. Bienvenido.
Hoy contaremos con la participación de las y los candidatos a la circunscripción 29, quienes presentarán sus propuestas y responderán a diferentes inquietudes. El objetivo de este espacio es claro: brindar a la población la información necesaria para emitir un voto informado, libre y consciente. Durante el desarrollo del foro abordaremos 3 temáticas centrales: economía, minería, litio y desarrollo local; educación, salud y autonomías; Carnaval de Oruro y desarrollo del turismo. Estas temáticas han sido seleccionadas por su relevancia para el futuro de nuestra región y permitirán conocer y comparar las propuestas de cada candidatura de manera clara y estructurada. Recordemos que este foro está organizado por el Tribunal Electoral Departamental de Oruro en coordinación con el periódico La Patria, la Universidad Técnica de Oruro a través de Radio Televisión Universitaria, la Asociación de Periodistas de Oruro y la Federación de Profesionales de Oruro, instituciones comprometidas con la democracia y el acceso a la información. Vamos a continuar con el foro informado y de esta manera nosotros queremos conocer a quienes estarán a cargo de las diferentes consultas, nuestros panelistas. Para ello vamos a nombrar a Álvaro Escalera Zambrana. Él nació en enero de 1987 en Oruro, es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Técnica de Oruro. Tiene varios cursos y diplomados referentes a educación, periodismo, periodismo digital y otras temáticas referentes al área periodística. Fue parte de una ONG, Amibe Codem, que trabaja con migrantes bolivianos en España y sus familias en el país. Fue periodista, presentador en medios televisivos locales, jefe de prensa de RTVU, director del programa Honestidad Brutal y lleva 11 años en el matutino La Patria, 2 de ellos como jefe de informaciones y 4 como jefe de prensa y redacción. De igual manera, vamos a reiterar la bienvenida y presentar a nuestro segundo panelista. Él es Grover Alejandro Pilco, licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, magíster en Comunicación para el Desarrollo, diplomado en Educación Superior para pre- y posgrado, diplomado en Democracia Intercultural y cuenta con la experiencia y cursos de perfeccionamiento profesional en pueblos indígenas, administración de talentos humanos, comunicación, periodismo, capacitación, democracia intercultural y procesos autonómicos. 35 años de experiencia laboral en medios de comunicación social, desde los 12 años, en 1992, periodista, jefe de prensa en Radio 16 de marzo de Mina Bolívar, Pío 12 Oruro, Pío 12 Cochabamba, jefe de prensa y responsable director de ACLO Chuquisaca, ACLO Potosí, corresponsal de la red Herbol y responsable de la coordinación del CIFDE en el Tribunal Electoral Departamental de Potosí. Actualmente se desempeña como docente de pregrado en la Universidad Autónoma Tomás Frías, posgrado en la Universidad Técnica de Oruro y consultor en temas electorales. Cuenta con 3 libros escritos publicados: Comunicación, Radio y Periodismo y Ética, Potosí, Democracias en Ejercicio, Elecciones en tiempos de pandemia y una serie de artículos relacionados a temas de democracia, derechos humanos, medios de comunicación y periodismo. Es el licenciado Grover Alejandro Pilco. Vamos a continuar conociendo a los panelistas. En esta oportunidad conoceremos a Melvi Luna Cejas. Ella es comunicadora social con amplia experiencia en medios de comunicación, especializada en presentación de informativos, locución, producción audiovisual y relaciones públicas. Destacada trayectoria en la conducción de eventos institucionales y académicos como maestra de ceremonias. Actualmente en formación complementaria en el periodismo y derecho, con sólidos conocimientos en comunicación institucional, estrategias de difusión mediática y producción de contenidos audiovisuales. En esta parte, cada candidato invitado a los cuales voy a presentar enseguida va a tener 50 segundos para dirigirse a la población y plantear sus propuestas de gestión legislativa en beneficio de su circunscripción y del departamento de Oruro. Debemos hacer notar que las organizaciones organizadoras, y disculpen la redundancia, de este evento, han hecho o han cursado las invitaciones
con la debida anticipación a cada uno de los candidatos. En esa línea, hoy tendrían que estar en nuestra mesa el candidato de Alianza Popular, Luis Vladimir Yucra Uribe, el candidato de APB, Súmate, René Altamirano Espíndola, Alianza Libre, Samuel Chambi Condori, La Fuerza del Pueblo, Edgar Chire Andrade, del MAS IPSP, Edwin Marcelino Arancibia Marca, de Alianza Unidad, Denis Lucio Vallejo Susnayo, y del Partido Demócrata Cristiano, Jimena Arizpe Bernabé. Recordemos también que las candidaturas están ubicadas según la papeleta electoral de las elecciones generales 2025. Es de esta manera que están posicionados cada uno de los candidatos que se hicieron presente en esta noche. Vamos a iniciar con nuestro primer bloque. Por supuesto que damos inicio con lo que llega a ser la presentación de nuestros candidatos. Nuevamente les reiteramos, candidatos tienen 50 segundos para que ustedes puedan dirigirse a la población y plantear sus propuestas de gestión legislativa en beneficio a la circunscripción del departamento de Oruro. Vamos a dar inicio con nuestro primer candidato. Se trata de Edgar Chire Andrade en representación de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a la selecta audiencia. Edgar Chire Andrade, abogado con el grado académico de doctor PhD, candidato a la circunscripción 29 por Fuerza del Pueblo. Tres ideas centrales que inspiran varias propuestas. La primera, nos toca fortalecer institucionalmente a Oruro. La improvisación, los impostores y los autonombrados de los diferentes supuestos comités cívicos han debilitado la representación genuina regional cívica. No más impostores, unificación del comité cívico para tener una representación legítima. No más diputados y senadores que estén bajo el voto del candidato a presidente. Estos senadores y diputados muchas veces no se los conoce, no tienen capacidad. A partir de la siguiente gestión, todos ellos bajo una candidatura uninominal, que ganen por su prestigio, trabajo y credibilidad. Finalmente, no más confrontación entre orureños, los diputados y los senadores se han peleado, hemos perdido financiamiento de la carretera Capachos-Oruro, hemos perdido muchos proyectos y financiamientos en Oruro por culpa de esa confrontación. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con nuestro siguiente candidato. Nuevamente lo reiteramos, tiene 50 segundos. Es para Denis Lucio Vallejos Usayo de Alianza Unidad. Adelante. Todos, quien les habla, Denis Vallejos Usnayo, abogado, folclorista, activista, exdirigente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, un candidato que no obliga a estudiantes a hacer campaña, un candidato que promueve la legitimidad y que promueve el discurso sano y limpio desde el proceso electoral. Nuestra voz de protesta se lleva a cabo en la C29 por aquellos candidatos que reivindican ideologías completamente desgastadas, como la del Che Guevara, por ejemplo, y en las tres propuestas que nosotros tenemos de manera puntual está justamente el tema de una agenda de fiscalización rigurosa sobre los proyectos con sobreprecio que tenemos, la eliminación de la ley Avelino Cignani y también, lo más importante, poder consolidar aquellos proyectos que lamentablemente el movimiento al socialismo y sus secuaces desde todas las instituciones no han podido consolidar. Nuestro compromiso es para trabajar por Oruro, los orureños y también la patria. La política es para servir, no para servirse. Muchísimas gracias. Ahora viene una ronda. Como verán, de los 7 candidatos invitados, solamente estamos con 2. Entre los 2 proseguiremos con este debate. En esta parte tendremos 25 segundos para formular la pregunta. Obviamente la pregunta va a estar dirigida por nuestros invitados, representantes de las instituciones antes mencionadas. La respuesta tiene que enmarcarse en 90 segundos por parte de nuestros candidatos. Existirá 20 segundos en caso de que la respuesta no haya cumplido a la pregunta, es decir, no haya respondido efectivamente a la pregunta. Y 45 segundos los candidatos tendrán nuevamente para responder y complementar esta ronda.
Efectivamente, candidatos, bueno, esperemos que no tengamos ninguna duda. Nosotros vamos a iniciar inmediatamente con lo que llega a ser nuestro primer bloque de preguntas. Vamos a irnos con esta primera etapa. Recordemos también a nuestros panelistas que tenemos nuestra primera ronda de economía, minería, litio y desarrollo local. La primera ronda, la pregunta de Álvaro Escalera y la misma, bueno, la vamos a tener de respuesta a Edgar Chire. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Saludar a los candidatos que están presentes y lamentar que la mayoría no lo estén, ¿no? Directamente a la pregunta. Bolivia, según el índice de la Fundación 1841, se encuentra entre los 12 países catalogados como infiernos fiscales. Al candidato consultarle cuál sería la propuesta que se va a llevar ante la Asamblea Legislativa para precisamente sacar a Bolivia de esta categoría de ser un infierno fiscal y cómo se plantearía esta reforma en caso de que sea la propuesta en cuanto al tema de impuestos. Muy bien, muchas gracias, estimado licenciado Escalera. Bueno, en realidad los impuestos es un tema que preocupa a la población porque indudablemente frena lo que es la iniciativa individual, frena lo que es la iniciativa pública, porque definitivamente a través de lo que significa, sea como contribuyente o sea como agente de retención, estamos prácticamente haciendo que los ciudadanos trabajen más en función a lo que significa el servicio al Estado y prácticamente parte de su trabajo se va a las arcas del Estado. En esa medida, otro de los elementos que debemos referirnos es que existe un desordenado sistema tributario. Es decir, existen impuestos para todo rubro, de diferente alcance, y que lamentablemente hace que los contribuyentes, más allá de dedicarse a lo que significa la actividad específica de servicio o producción, tenga que estar distraído con lo que significa el pago de impuestos. En ese sentido, se ha intentado con la Ley 843 ordenar el sistema tributario en Bolivia, pero lamentablemente no ha sido posible y corresponde ahora ordenar, disminuir, rebajar los impuestos, simplificar y lograr menos burocracia para el pago correspondiente y la gestión de tributos. Muy bien, tiempo concluido. Panelista, estamos de acuerdo. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente panelista y en este caso responde Denis Unzayo. Por favor, invitamos a que haga la pregunta la licenciada Melvi Luna. La pregunta va dirigida al candidato Denis Lucio Vallejos Usnayo, de Alianza Unidad. Adelante. Muy buenas noches a los panelistas y también a todos los amables televidentes que están siguiendo la señal de radio y televisión universitaria. Un día muy importante y pues también me siento demasiado halagada estar en este ambiente del Honorable Consejo Universitario, donde sesiona la máxima autoridad de esta Casa Superior de Estudios. En tal sentido, me voy a referir a la siguiente pregunta al candidato Denis Vallejos, de Alianza Unidad. Con respecto a la inflación, devaluación, además de escasez de combustible en nuestro país, y también se menciona que se está terminando el gas. ¿Qué modelo económico plantearía? Muchísimas gracias, Meli, por la consulta, y aquí estamos nosotros para aclarar de cara al pueblo y expresar nuestro plan de gobierno. Evidentemente, durante estos casi 20 años de gobierno del movimiento al socialismo, con todos sus operadores políticos, algunos camuflados en otras tiendas políticas, lamentablemente se han despilfarrado los recursos de todos los bolivianos. Es importante entender de que esta crisis de combustible se debe justamente a una falta de política de inversión en el tema de exploración de nuevos pozos petrolíferos. Bolivia es un país muy rico, un país que tiene importantes yacimientos no solamente de hidrocarburos, sino también de litio, de minerales y lo más importante, el capital humano que nos genera muchísima riqueza.
Muchos candidatos hablan de generar empleos. La Alianza Unidad habla de generar emprendimientos, porque Samuel Doria Medina hace mucho tiempo apuesta justamente por un sector de emprendedores. Hablamos nosotros del candidato que es el mayor capitalista del país. Y nosotros planteamos justamente un gobierno que pueda promover y pueda promocionar el talento humano, liberando, por ejemplo, algunos impuestos de manera puntual, como la eliminación del ITER, la reducción del IVA, por ejemplo, y con nuestro decreto supremo, en las primeras 100 horas de nuestro gobierno, se acabó la fiesta, se van a eliminar diversos gastos que no corresponden a la administración pública y vamos a tener un ahorro de alrededor de 300 millones de bolivianos. Es un compromiso desde la Alianza Unidad, más que potenciar el empleo, promover y desatar la fuerza del emprendedurismo. Muy bien, tiempo concluido. Vamos a continuar con nuestra primera ronda de consultas. En este caso, muy bien, tenemos dudas todavía de la panelista. Adelante, Melvi, por favor. Por favor. ¿Cambiaría este modelo económico que está empleando de alguna forma? ¿Cuál es el modelo que propones? Completamente de acuerdo, con mucho pavor hemos estado escuchando a algunos candidatos que todavía defienden el centralismo que ha estado asfixiando a nuestra ciudad. Nosotros hablamos de una profundización de una autonomía y no nos olvidemos que nuestro principal aliado, que es Luis Fernando Camacho, ha presentado las iniciativas para entrar a un modelo federal. Se subestima bastante la capacidad de los orureños en el sentido de que se menciona de que no podemos generar recursos económicos. Un pequeño dato que yo les facilito. El año pasado ILB aproximadamente 365 días del año ha generado 600 millones de bolivianos. El Carnaval de Oruro en 5 días de talento, de expresión cultural, de alegría, de creatividad, en 5 días genera 500 millones de bolivianos. Claro que podemos vivir del turismo, claro que podemos vivir de la industrialización del litio, claro que podemos vivir de la minería y lo más importante, podemos vivir del comercio. Evidentemente, este modelo que nos ha estado asfixiando a todos los orureños tiene que cambiar. Y es por eso que lamentablemente nosotros vemos el intento del mal llamado proceso de cambio que solamente ha cambiado la situación económica de algunos. Nosotros como orureños reivindicamos la autodeterminación y esa deuda histórica que tiene el país para con y las orureñas. Muchísimas gracias. ¿Conforme? Bien. Le vamos a ceder la palabra al licenciado Grover Alejandro Pilco, que se va a dirigir con su pregunta al candidato Chire de de la Fuerza del Pueblo, Edgar Chire Andrade de la Fuerza del Pueblo. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias a los organizadores de este evento por esta invitación. Candidato, hablemos del litio. ¿Extracción de materia prima y comercialización? ¿O extracción de materia prima, industrialización y comercialización? Además, extracción con consulta previa o extracción sin consulta previa, justifique por qué. Bien, primero para proponer, para referirse a una propuesta, no podemos ser retóricos, generar discursos repetitivos. Un primer elemento, y gracias por la pregunta, lo primero es retomar el control para Oruro fundamentalmente de lo que significa la administración y gestión de la cadena productiva de litio. Actualmente, ¿dónde está? Producto de una ley de 2017, actualmente está en La Paz con ILB. Segundo, hablar de industrialización prácticamente es un discurso demagógico en Bolivia. En nada, ninguna actividad se aproxima a lo que realmente es industrialización en términos de lo que significa el desarrollo del modelo capitalista. ¿Cuál es nuestra limitación? La económica, la dependencia y la legal. Por lo tanto, yo pudiese más bien referirme a lo que significa la posibilidad de extracción tanto de lo que significa la materia prima para la batería de litio y también otros minerales que también contienen los sales del salar de Tunupa y Uyuni. Con respecto a la consulta previa, no podemos discutir aquello. Lo que está en la Constitución Política del Estado, en un convenio OIT, se cumple. Así que tiene que haber consulta previa. Tiempo, gracias. Candidato. Entonces, muy bien, muchísimas gracias. ¿Estamos conformes? Entonces, ¿está hablando de una industrialización parcial para cosas específicas?
Bien, ¿me aclara para la réplica el tiempo, por favor? Vamos a iniciar con 45 segundos que tiene para responderle al panelista. Sí, porque la anterior usaron 1:30. Bien, dentro de los 45 segundos, a ver, primero, referirnos a lo que significa, reitero, industrialización, es como referirnos a un producto elaborado por una gran industria. Por ejemplo, automóvil, está a nivel mundial. ¿Con qué capacidad económica podemos nosotros desarrollar esa actividad si nosotros no tenemos condiciones económicas? Segundo, referirnos al litio como posibilidad de lo que significa simplemente desde la capacidad extractiva. Primero tendríamos que referirnos a la elaboración de una ley previa a los contratos. Actualmente los políticos están haciendo a la inversa, primero los contratos y luego la ley. Entonces no tenemos el marco legal para el desarrollo de lo que significa y la suscripción de contratos. En ese sentido, yo empezaría primero por regular debidamente la actividad de litio en toda la cadena productiva, salvando algunas etapas, algunas fases que no vamos a poder desarrollar por nuestra limitación económica en Bolivia. Muy bien, vamos a continuar con nuestra ronda de preguntas y en esta ocasión es el turno del panelista Álvaro Escalera, que se debe dirigir a Denis Vallejos de Unidad. Adelante. Continuamos en la misma temática todavía, ¿no? Muy bien. Denis, en caso de llegar a la Asamblea Legislativa, tú conoces que trabajan también a nivel regional con la Brigada Parlamentaria. Son al menos 2 o 3 años que la Brigada Parlamentaria de Oruro no tiene una agenda regional, ya sea por problemas internos de uno de los partidos, pero también porque dentro del partido opositor, que tenía algunos representantes, han tenido también conflictos. ¿Cómo trabajarías dentro de la Brigada Parlamentaria? Porque vislumbramos un grupo de parlamentarios de distintos partidos, por un lado, eso, y además, ¿qué debería ir en esta agenda regional de Oruro, que como te digo, hace 3 años que no tenemos? Álvaro, muchísimas gracias por la consulta, pero creo que es importante aclarar antes, a los candidatos que vienen de la izquierda tradicional, les da miedo hablar de 11% de regalías sobre el concepto de litio para Oruro. Y creo que es importante recalcar eso. Creo que una de las agendas importantísimas que tenemos que manejar es que Oruro reciba 11% de regalías. Lo que tú has mencionado sobre la situación de ingobernabilidad y falta de coordinación entre las bancadas es evidente. Fraccionamiento en la oposición, fraccionamiento en el oficialismo, ha generado de que nuestra brigada parlamentaria no pueda tener escenarios de propuesta, escenarios de fiscalización, escenarios de legislación, y prácticamente se han fracturado y se han convertido en apéndices de bancadas de otros departamentos. Hemos estado notando, por ejemplo, parlamentarios que aprobaban de manera abierta los proyectos que son en beneficio de la ciudad de La Paz, beneficios de la ciudad de Cochabamba y lo propio con Santa Cruz. Nosotros consideramos de manera importante que todos los parlamentarios que salgamos electos este 17 de agosto tenemos que someternos a un gran cabildo donde con todas las instituciones vamos a marcar una agenda legislativa y regional y de manera periódica poner justamente en evaluación con todas las instituciones, y qué mejor que sea acá en la universidad para poder enmarcar un horizonte a mediano, corto y largo plazo. Es importante darnos la mano entre orureños para trabajar por el futuro de nuestra tierra. Bueno, sí. Adelante. Está bien, me parece bien que diga que tiene que haber un consenso, pero obviamente tendrás algunas propuestas para esta agenda regional. Bien lo decías el litio, me gustaría que complementes un poco más esa parte. Muchísimas gracias. Justamente nosotros hemos sido la primera fuerza política que ha presentado justamente soluciones para el departamento de Oruro. Es importante recalcar a la ciudadanía que si bien el diputado uninominal tiene una propia papeleta, no puede desmarcarse de la agenda de su candidato presidencial. De manera puntual, nosotros hablamos no solamente de Puerto Seco, sino que Oruro se lo declare zona económica especial. Este régimen impera, por ejemplo, en la ciudad de Cobija y también, lamentablemente, en el sector del Chapare. No sabemos qué comercializan ahí. Bueno, algunos ya lo conocen, pero no lo quieren mencionar. Hablamos también, como le mencionaba al inicio, del 11% de regalías por concepto de litio, una nueva ley minera y la revolución del carnaval, declarado por proyecto de ley nacional como prioridad de la nación y del Estado boliviano para su promoción y la creación de una marca país
país para la difusión en el mundo. Estamos desarrollando el foro Voto Informado 2025, planificación para la circunscripción 29, donde solamente 2 de los candidatos han respondido a esta invitación del Tribunal Electoral Departamental de Oruro y de las entidades organizadoras o coadyuvantes en la organización. Queremos agradecer a medios de comunicación que se suman a la señal de radio y televisión universitaria, Radio La Cruz del Sur, Televisión Azanaque, Quema TV, SEA Comunicaciones, Radio Concierto, Radio Coral, Radio Bravo, Coteor TV, Radio Poder Total, Mega TV, Plus TV, Canal 10 Chayapata, Radio Fides Oruro, Telefuturo, Nómada News, Doble Impacto y redes sociales cuyos titulares están presentes aquí. Continuamos con la ronda de preguntas. Vamos a reiterar nuevamente a los panelistas que tienen 25 segundos para preguntar y a los candidatos 90 segundos para responder. En esta oportunidad vamos a pedir a la panelista Melvi que se pueda dirigir a Edgar Chire de UCS. Gracias. Con respecto a la siguiente consulta, Oruro es un departamento minero y tenemos regalías mineras precisamente en nuestro departamento. Frente a la caída del valor de los minerales en el mercado mundial, ¿qué políticas económicas deberían implementarse para poder proteger en cuanto a los ingresos de nuestro país y poder evitar una mayor desaceleración en cuanto a nuestra economía? Muy bien, muchas gracias. Bueno, realmente la falta de información es atrevida. A ver, en la Constitución está el 11% para hidrocarburos, en la ley de hidrocarburos. Obvio que no vamos a hablar del 11% en litio, que es recurso minero y no es hidrocarburos, porque no tenemos en la Constitución Política del Estado definida las regalías para el recurso minero, en este caso el litio, y menos en la ley. Y corresponde aclarar en el tema minero, todos los candidatos a presidentes han señalado que la solución va por la actualización, la modificación de la ley, pero realmente esa es una posición absolutamente errada en relación al marco jurídico que tenemos. Si no modificamos la Constitución, en el tema de otorgar seguridad jurídica, en el tema de atraer inversión, lamentablemente la minería va a fracasar. ¿Por qué decimos que tenemos serios problemas? Porque ahora necesita un operador, cualquier persona para lograr un derecho minero, que exista aprobación de la Asamblea Legislativa. ¡Qué lindo! O sea, los políticos tienen que autorizarnos para hacer inversión. Y por si fuera poco, existen planes de trabajo que además los controlan políticamente a los operadores y los someten prácticamente al criterio político partidario. Finalmente, resta decir, lo que corresponde inmediatamente es que los sectores mineros, particularmente de Comibol, que bajo interés nacional están resguardando grandes reservas, se abra a otras iniciativas de actores mineros. Muchas gracias. ¿Qué podemos proponer en cuanto a la industrialización de los minerales? Muy buena pregunta y reitero con ese ejemplo. Miren, el tema de la industrialización en concepto económico, de cadena económica, implica tener un bien de consumo que pueda distribuirse, que pueda ofertarse a nivel del mercado mundial, ¿no? Difícilmente nosotros vamos a poder industrializar. Nuestra realidad desde la época, desde el inicio de la vida republicana y antes, es lamentablemente de exportación de materia prima. A lo mucho hemos llegado a los lingotes. Por lo tanto, hablar de industrialización entraría en la falacia de la que hablan muchos políticos tratando de confundir industrialización con apenas iniciativas pequeñas. Muchísimas gracias. Seguimos en la misma ronda de preguntas. Esta vez vamos a ceder la palabra al licenciado Grover Alejandro Pilco, en representación de la APO. Se va a dirigir al candidato de la Alianza Unidad, Denis Lucio Vallejos Usnayo. Muchísimas gracias.
hablemos de fundiciones. Se conoce que la fundición de Vinto no ha logrado funcionar en su total capacidad hasta el momento y además tiene deudas con algunas empresas mineras que le entregan estaño. En Oruro se proyecta la instalación de una nueva planta procesadora de minerales, en este caso de zinc. ¿Qué medidas legislativas se deben tomar para no tener fundiciones deficitarias o con problemas económicos? Muchísimas gracias, querido Grover. Ya se va notando la diferencia de generación, ¿no es cierto? Los que miran al pasado y los que estamos mirando al futuro. Hablando por concepto de regalías, que es previo y va de la mano con el tema de justamente la pregunta que me hace. Si todo estuviera bien como marca la Constitución Política del Estado, la gente de Oruro y la gente de Potosí no estaría demandando el 11% de regalías por concepto de litio, inclusive por concepto de regalías mineras, y evidentemente por esa razón hay que modificar la Constitución Política del Estado. Obviamente los candidatos del levismo van a seguir defendiendo la Constitución Plurinacional. Nosotros consideramos que la época donde el Estado evidentemente está manejando las empresas estatales y en su momento lo han hecho de muy mala manera, yo creo que ya estamos concluyendo con ese ciclo. Lamentablemente, con mucha pena, y lo digo de manera abierta, el señor Tuto Quiroga afirmó de que no es prioridad, en caso de que él sea gobierno, de que justamente se pueda consolidar esta planta de zinc. Nosotros manejamos de manera concreta y contundente de que este proyecto tiene que ser una realidad, pero al mismo tiempo tenemos que liberar justamente el régimen impositivo, tenemos que liberar el infierno fiscal para que nosotros también podamos tener iniciativas privadas en fundición. Existe mucha inversión privada que quiere llegar a nuestro país, pero nosotros tenemos que abrir Bolivia hacia el mundo. ¿Cuál es la iniciativa legislativa? En primera instancia tenemos que cambiar la nueva ley de minería y tenemos justamente que mejorar evidentemente el régimen que tienen tanto las empresas estatales como también las empresas privadas en su relación con el Estado. Tiempo concluido, candidato, muchas gracias. Estamos conformes. Muy bien. Bueno, de esta manera hemos concluido con nuestra primera ronda de preguntas. Vamos a proseguir con nuestra segunda ronda, con nuestro segundo bloque específicamente. Este se trata con la temática de educación, salud y autonomías. Vamos a ceder la palabra al licenciado Pilco, sí, nuevamente. Se va a dirigir esta vez al candidato Edgar Chire. Adelante. Candidato, comencemos hablando de educación, tanto en nivel escolar y también en nivel superior. La carrera de docencia, tanto en la educación escolarizada como en educación superior, sobre todo las universidades públicas, debería seguir siendo eterna, de por vida, inclusive hereditaria, o declararse profesión libre o periódica para que haya mejor competitividad en la docencia para un aprendizaje significativo. Justifique por qué. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchos utilizan el cliché de joven para legitimar una candidatura, pero algunos tienen recorrido partidario como si tuvieran 80 años. Y el ser joven no le quita pues, la posibilidad de ser serio por lo menos y asumir con madurez algún tipo de candidatura. El tema de la universidad y la educación superior, aunque empezó por el tema de educación particularmente básica, pero implica explicar brevemente cuál es la realidad de lo que significa la docencia. Primero, la Universidad Autónoma tiene sus propios estatutos. Del estatuto deriva el régimen académico docente estudiantil. Ahí están las normas cuando un ciudadano bachiller puede adquirir la calidad de universitario y cuando un ciudadano profesional puede adquirir también la condición de docente. Por si acaso, también existe el sistema de evaluación docente, es decir, cada año los titulares van sometiéndose a evaluación dentro de lo que significa una comisión, conforme establece la Constitución, en un régimen de cogobierno paritario docente estudiantil. Si existe alguna vulneración en algún caso de lo que significa la normativa como tal, pues evidentemente esta, por los propios mecanismos institucionales,
¿no? Puede ser revisada por el mecanismo del cogobierno paritario docente estudiantil. Y finalmente, no hay eternización. El sistema de lo que significa evaluación anual no permite eternización, sino es previa actualización del docente. Gracias. En ese sentido, candidato, si cada año existe evaluaciones, ¿conoce cuántos docentes salen porque han reprobado o porque no han respondido a las expectativas del plan o de la academia, y cuántos nuevos ingresan a las universidades públicas? Mire, en el sistema de evaluación docente, menos mal hemos estado como vicerrectores y a partir de la dirección de evaluación, ¿no? Quienes controlan lo que significa el resultado de evaluación, la posibilidad de que un docente pueda ser excluido de lo que significa el régimen docente implica que haya tenido 2 evaluaciones continuas de manera reprobada. En este caso ha existido en mi gestión varios docentes que han sido excluidos por este tema. No quisiera nombrar facultades ni nombres, obviamente, pero han sido excluidos. Es cuestión de aplicar la norma simplemente para garantizar que los docentes se actualicen permanentemente. Gracias. Muy bien, vamos a continuar con nuestra ronda de preguntas y en esta oportunidad va a ser la licenciada Melvi Luna al candidato de unidad, Denis Vallejos. Bien, gracias. Con respecto a la autonomía, precisamente con relación a la autonomía universitaria, ¿qué opinas con respecto a la autonomía universitaria? Creo que es importante recalcar en primera instancia de que también por el otro lado que uno tenga un recorrido en la universidad o sea docente no es sinónimo de buena gestión. En las últimas 2 legislaturas hemos tenido a un ex rector, hemos tenido docentes justamente que han sido parlamentarios y han sido los que le han dado la puñalada a nuestro departamento. Qué importante hablar de autonomía universitaria cuando algunos la utilizan justamente para poner a sus familiares y a sus hijos como docentes, y eso es algo que tiene que cambiar, pero de manera interna nosotros respetamos de manera abierta las grandes conquistas que se han generado desde el gobierno de Hernán Siles. Creo que es importante entender de que la autonomía universitaria es un logro para el acceso a la educación superior, sobre todo por parte de las clases populares. Qué complicado, ¿no?, que en la constitución política del Estado solamente la docencia, entre comillas, tenga esa permisibilidad para también poder ejercer la facultad de legislatura. Nosotros consideramos de que para ser diputado y senador todos tienen que presentar su licencia o renuncia a los cargos que tienen anteriormente. Evidentemente algunos defienden la constitución política del Estado masista, evista, porque evidentemente les beneficia, pero la autonomía universitaria es una conquista histórica, es una conquista social y está pues reconocida por uno de los presidentes que ha marcado una época en la cual tenemos que hacer un estudio, que es Hernando Siles Reyes, pero lamentablemente algunos grupos de poder utilizaron este derecho consagrado para beneficiarse y a sus grupos también y a sus élites. Se reconoce la autonomía universitaria en la Constitución Política del Estado, artículo 92 y 93. De alguna forma existe el cogobierno paritario docente estudiantil en la Universidad Técnica de Oruro, quien se encarga de poder administrar y también poder elegir democráticamente a sus autoridades y le da la función de poder, de alguna forma, poder evaluar a los catedráticos. Hay muchos, como lo decían, han sido evaluados y de alguna forma reconocer la autonomía universitaria también es que esta Casa Superior de Estudios pueda ser contestataria a cualquier gobierno dictatorial, que no se confunda la autonomía universitaria mencionando que simplemente existen parentescos, existen profesionales probos en esta Casa Superior de Estudios y precisamente es también gracias a la autonomía universitaria porque existe precisamente una evaluación tanto a los catedráticos. Gracias. Sí, considero de manera puntual y complementando la idea que tenemos universitarios de primera línea, tenemos profesionales de primera línea, pero que lamentablemente no podemos nosotros darles la oportunidad de que puedan ejercer la docencia porque existen grupos de poder. Y aquí tengo un proyecto justamente en base a la legislación comparada en Colombia. Delito electoral, aquel docente que obliga a sus estudiantes o a sus auxiliares a hacer campaña electoral. Porque al final de cuentas no podemos utilizar
cual si fueran rebaños, cual si fueran ovejas, a esos universitarios y jóvenes que están entrando a la universidad para adquirir conocimientos. Nosotros en la Alianza Unidad valoramos al individuo, valoramos el talento humano y lo más importante, valoramos a todos los bolivianos. Muchísimas gracias. Vamos a ceder la palabra para que pueda formular su pregunta en representación del periódico La Patria, licenciado Álvaro Escalera. Se va a dirigir al candidato Edgar Chire Andrade de la Fuerza del Pueblo. Muchísimas gracias, candidato Edgar Chire. La Universidad Mayor de San Andrés de La Paz es la universidad mejor ubicada en un ranking de universidades de Bolivia, pero es el puesto 263 en Latinoamérica y el puesto 7332 en el mundo. ¿Cómo mejoramos la educación universitaria? Se debe tocar la autonomía universitaria, se la debe mantener. ¿Cómo garantizamos que la educación superior pueda ser mejor? Porque no es secreto, tampoco es un misterio, que la calidad educativa, tanto la escolar como la universitaria, de un tiempo a esta parte han ido bajando y así lo demuestran muchos estudios y este ranking es claramente uno de ellos. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en realidad, creo que estamos tratando de sorprender a la ciudadanía con retórica, con discurso repetido, memorístico y todo aquello. No existe ningún profesional que no haya entrado a lo que significa la docencia si no es la normativa. Si tienen algún caso específico, yo invito a que puedan presentar su reclamo ante la instancia correspondiente que también existe en la universidad. Todo se maneja en términos de normativa universitaria, como dice la Constitución, no, que nadie le sorprenda. También tiene capacidad de legislación y ahí están los estatutos del sistema universitario y demás normativa. Mire, nosotros siempre nos hemos preguntado, primero, existen varias que supuestamente miden la calidad educativa de las universidades y no sabemos bajo qué factores, porque en el tiempo en que estuve de vicerrector, ninguna de esas instituciones nos ha pedido cuáles son los grados académicos de los docentes, cuáles las condiciones para que alguien adquiera la calidad de universitario, si realizamos investigación, si realizamos interacción, absolutamente nadie. De todas maneras, ¿cuál es el mecanismo? A la propuesta. Tenemos que seguir con las acreditaciones, el mecanismo de poder mejorar permanentemente y un talón de Aquiles de todo el sistema, no solamente en Bolivia, a nivel Latinoamérica. Candidato, tiempo concluido, por favor. Investigación. Gracias. Muy bien. ¿Estamos conformes con la respuesta? No, bueno, en realidad habló muy poco de las propuestas de cómo mejorar, así que me gustaría conocer estas propuestas y un poquito aclarar que el ranking del que yo le he mencionado basa en publicaciones que realizan los docentes y universitarios, basa también, bueno, en algunos casos los premios Nobel, esto sobre todo universidades extranjeras, pero ¿por qué no soñar alguna vez tener un premio Nobel boliviano, de una universidad boliviana? Y bueno, y son otros parámetros también educativos, por eso es que mencionaba este ranking que llama la atención, que la mejor universidad ubicada es la de San Andrés, en el puesto 7332 del mundo. Entonces, ¿cómo mejoramos? Sí, reitero, no conocemos los parámetros de medición de esas acreditadoras, sin embargo, ¿cuáles son los factores? Y gracias por reiterarme la pregunta. A ver, el sistema de acreditación nacional e internacional nos permite mejorar permanentemente la calidad educativa. ¿Cuándo se ha iniciado eso? Recién hace aproximadamente 10 o 15 años atrás. El tema de la investigación es el talón de Aquiles en Latinoamérica, no solamente en Bolivia. Por lo tanto, este proceso hay que mejorarlo también. Menos mal, ya existen publicaciones en revistas indexadas. Finalmente, en el tema de la universidad, tenemos que concentrarnos en lo que significa la permanente formación del docente y que los bachilleres entren en mejores condiciones de la escuela primaria. Gracias. Muy bien, vamos a continuar con esta ronda de preguntas y en esta oportunidad vamos a brindar la palabra al panelista Grover Alejandro Pilco para que pueda dirigirse al candidato por unidad Denis Vallejos. Gracias. Hablemos de autonomía.
¿Qué medidas legislativas tomaría para consolidar autonomías plenas, menos burocráticas y más eficientes? Y disculpen, acá voy a contextualizar un poco más, por favor. Un ciudadano, cualquiera, ustedes, nosotros, dependiendo del lugar donde vivimos, estamos representados, por si acaso, por un concejal titular y un concejal suplente, por un diputado titular y un diputado suplente de circunscripciones, por un asambleísta titular y su suplente a nivel departamental, por un senador titular y suplente, por un diputado plurinominal titular y suplente, por un diputado supraestatal titular y suplente a nivel internacional. O sea, 12 legisladores representan a un ciudadano en este país. Con todo ello, ¿cómo consolidamos las autonomías plenas, menos burocráticas y más eficientes? El mayor problema que tenemos en nuestra universidad, y lo digo de una manera autocrítica, yo soy muy querendón de nuestra querida Universidad Técnica de Oruro, a la que yo me debo, es el tema de la transparencia, del manejo de los recursos. Lamentablemente, el sistema universitario a nivel nacional se ha convertido en un sistema rentista. ¿En qué consiste? Dependemos del destino de los recursos del presupuesto general del Estado. Obviamente, pues, que no van a conocer las autoridades los parámetros de medición, o sea, se tiene que hacer de manera internacional y eso se evalúa particularmente bajo 2 puntos, las publicaciones justamente que se generan desde la universidad y el tema de la venta de patentes. La universidad tiene que generar patentes. Un ejemplo, la Universidad de Chile, por ejemplo, el 70% de su ingreso y de su movimiento económico pasar a ser pública es por la venta de patentes que le vende al sector público y privado. Es decir, no solamente promover conocimiento, sino empezar a vender productos y desde ahí poder generar economía. ¿Cómo consolidamos la autonomía universitaria? Menciona en el artículo 93, parágrafo 3, se establece, por ejemplo, que se tienen que generar procesos de rendición de cuentas, porque estos recursos son de todos los bolivianos. Si bien la administración interna es autónoma, como reconoce la Constitución, los fondos vienen de los recursos de todos los bolivianos. ¿Cómo consolidamos la autonomía universitaria? Para la promoción del tema de las patentes, para la promoción del tema de las publicaciones, tenemos que generar, mediante proyectos de ley, regímenes donde los universitarios, los docentes, no solamente desde la universidad. Tiempo concluido. A ver, candidato, no sé si me comprendió. Estamos hablando de autonomías en términos de administración pública. Por eso le cité una lista de legisladores por las cuales estamos representados cada ciudadano. Por favor. Además, para complementar un poco, para aterrizar un poco más. En Oruro, por ejemplo, tenemos 33 municipios y 2 autonomías indígenas. ¿Deberían fusionarse municipios con menos de 5.000 habitantes, tal como establece la Ley Marco de Autonomías, o hay que fijar otros parámetros? Conecto esta pregunta más para lo otro, por favor. Muchísimas gracias y vale la aclaración. Pensé que continuábamos con el régimen de autonomía universitaria, porque era el tema también del que estábamos conversando. Evidentemente, si bien hay 2 regímenes de autonomía indígena originaria, se considera que son 35 municipios de manera más precisa, ¿no? Creo que es importante entender, hay candidatos que están en contra de la descentralización y lo han dicho de manera abierta, y nosotros como Alianza Unidad estamos planteando justamente la profundización de las autonomías. Si bien nos han dado facultades, por ejemplo, para podernos administrar, no tenemos facultades para poder generar recursos. De manera inmediata, tenemos que descentralizar las instituciones estratégicas. La aduana tiene que pertenecer al dominio total de nuestra gobernación, lo mismo la JAM, lo mismo otras instituciones que lamentablemente son manejadas desde la ciudad de La Paz. Los diputados suplentes y demás, para mi criterio, tienen que desaparecer. Tiempo. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias. Este es un evento que va dirigido a la población orureña en torno a la publicación, socialización de las propuestas para la circunscripción 29 de los candidatos invitados por los organizadores. Foro Voto Informado 2025, planificación para la circunscripción 29. Damos la bienvenida también a Radio Pío 12, que se suma a la señal, además de doble impacto. Vamos a ceder la palabra a continuación a la licenciada Melvi Luna en representación de Radio y Televisión Universitaria. Va a estar dirigida la pregunta a Edgar Chiri Andrade, candidato de la Fuerza del Pueblo. Adelante. Continuamos con la misma temática de educación, ¿verdad? Con relación a la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, se ha visto en estos tiempos si es favorable o no que continúe en nuestro país
Hemos visto en cuanto a los estudiantes de secundaria que no tienen buena formación para poder ingresar a las diferentes casas de estudios superiores. ¿Cómo se tendría que mejorar estas leyes? Bien, muchas gracias, y en algo tienes razón. Creo que tenemos que ordenarnos en el debate, y hasta por responsabilidad académica me veo obligado a aclarar. Creo que alguien está confundiendo autonomía universitaria con entidades territoriales autónomas y los diferentes niveles, es decir, el departamental, el regional, el municipal, el indígena originario campesino, donde precisamente creo que preguntaban cuál es la relación con la representación que tenemos en exceso acerca de estos diferentes niveles autonómicos. Pero bueno, reitero, el discurso a veces memorístico afecta demasiado a la posibilidad de una real propuesta. En el tema de lo que significa la educación en colegios, miren, más allá de lo que significa las competencias, porque primero las políticas son competencias exclusivas a nivel central. La gestión educativa es una competencia compartida y, por supuesto, a partir de ello muy poco puede hacer la región como tal para generar acciones de mejoramiento, y tenemos que esperar, lamentablemente, por las competencias, iniciativas de parte del nivel central. Pero un elemento que está afectando a la calidad educativa, desde que le han quitado la autoridad al profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se ve obligado a probar a la fuerza a los estudiantes, a los alumnos, porque de lo contrario lo somete a un proceso disciplinario. Lamentablemente nuestra educación ha decaído. Muy bien, ¿estamos conformes con la respuesta, panelista? Excelente, vamos a continuar con nuestra ronda de preguntas y en esta oportunidad vamos a ceder la palabra al panelista Álvaro Escalera para que pueda dirigirse a Denis Vallejos, candidato por unidad. Bueno, continuando con esta temática de educación, que es la que abordamos en esta segunda ronda, bueno, como una observación, o en todo caso el contexto de esta pregunta, el Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa, en su reciente informe, ha evidenciado que 3 de cada 100 estudiantes de secundaria aprueban matemáticas con ejercicios básicos, 3 de 100, o sea 97 no lo pueden hacer. Lo mismo sucede en química, y en física solo 2 aprueban la materia. ¿Qué tenemos que hacer con la ley educativa? Ya lo mencionabas al inicio, así que te pregunto directamente, ¿cómo se reforma? ¿Qué puntos importantes debe tener esta nueva ley educativa? Porque es lo que tú consideras que se debe cambiar. ¿Cómo mejoramos la educación boliviana? De manera contundente tenemos que abrogar la ley Avelino Cignani. La ley 070 ha sido un retroceso en el proceso de formación en el nivel inicial, primario y secundario de nuestro sistema educativo. Y tenemos que trabajar, y lo vamos a hacer mediante un proyecto de ley de reforma educativa, un nuevo parámetro de este sistema de educación, pero previo a eso tenemos que someternos a un examen PISA a nivel internacional. Claro, es fácil cuando nos evaluamos entre nosotros y decimos que sacamos 97, 98, eso es engañarnos. Los resultados internacionales son los que tienen que mostrarnos cuál es la realidad. Pero también tenemos que entender que cuando hablamos del sistema educativo no solamente hablamos del estudiante, sino también hablamos de los maestros. Los maestros en Bolivia son los peores pagados del continente. Y es en ese sentido que la educación tiene que ser una prioridad en todo el sentido. Y en esta reforma educativa planteamos desde la Alianza Unidad ya cambiar justamente la malla curricular, retomar un par de materias que son importantes, pero implementar otras que son necesarias. Por ejemplo, el tema de la materia de programación, educación financiera, por ejemplo, pero también retomar materias tan importantes como la educación cívica. Lamentablemente, un régimen político que ha sido secundado, inclusive por algunos miembros desde la universidad y otras instituciones que avalan, por ejemplo, tendencias izquierdistas, han ideologizado nuestro sistema educativo, cuando el sistema educativo tiene que ser liberador y despertar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes. ¿Conforme? Bueno, vamos a ingresar a otra ronda. Estamos desarrollando el foro voto informado, esta vez con candidatos de la circunscripción 29. Agradecemos sumarse a la señal de Radio y Televisión Universitaria, Radio La Cruz del Sur, Televisión Azanaque, Quema TV, SEA Comunicaciones, Radio Concierto, Radio Coral, Radio Bravo, Teleor, Radio Poder Total,
Mega TV, Plus TV, Canal 10 Chayapata, Radio Fides, Telefuturo, Novada News, Doble Impacto y Radio Pío 12. La ronda, esta ronda está referida a algo que nos apasiona a los orureños y de lo cual debemos sentirnos sumamente orgullosos. El Carnaval de Oruro, Turismo y Desarrollo. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente ronda para los panelistas. Como lo menciona mi compañera, Carnaval de Oruro y Desarrollo del Turismo. Vamos a iniciar esta ronda de preguntas con la licenciada Melvi Luna, quien se va a dirigir a Edgar Chire, candidato por la Fuerza del Pueblo. Adelante. Gracias. Qué importante hablar del Carnaval de Oruro, declarado por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, un título internacional que de alguna forma no se está aprovechando en la capital del folclore de Bolivia. Con respecto a este tema, ¿considera que se está aprovechando plenamente en cuanto al potencial turístico del Carnaval de Oruro a nivel nacional, además a nivel internacional? ¿Qué se podría mejorar o qué se puede mejorar en cuanto a la promoción del carnaval? Bien, muchas gracias por la pregunta. Sigo a ratos confundido. Hace rato alguien habló de educación liberadora y cuando habla de aquello me recuerda a Franz Tamayo. Y Franz Tamayo ha desarrollado esa teoría y esa ponencia liberadora precisamente bajo influencia de la ideología izquierdista. Alguien parece muy influenciado por la ideología, pero no hablemos de ideologías porque ahora tenemos que hablar más de soluciones. En realidad, la obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad merece atención plena a través de una ley, en 3 ámbitos: protección, promoción y defensa. Lamentablemente no tenemos la suficiente difusión. Si alguien va alguna vez, por ejemplo, a Colombia por algún evento académico, y tuve la oportunidad cuando realizaba precisamente un artículo científico allá, al conversar hablaba de Barranquilla, del Carnaval de Barranquilla, famoso también. Lamentablemente no conocían el Carnaval de Oruro. Nos falta difusión. ¿Qué es lo que ocurre con el turista que prepara 2 años antes un viaje? Porque un turista no lo hace de la noche a la mañana. ¿Quiere llegar a Oruro? Bloqueo. ¿Qué debemos proteger? El bien mayor, es interés mundial. Por lo tanto, necesariamente tenemos que evitar este tipo de bloqueos y atentados de carácter supuestamente social que nos perjudica a Oruro. Tiempo concluido. ¿Qué ley se tendría que implementar para poder evitar estos bloqueos? Miren, ha existido un cuestionamiento precisamente de algunos sectores de izquierda contra lo que significa la posibilidad de hablar de restringir los bloqueos como medida de carácter social. Pero también el bloqueo lo han ido devaluando a lo largo de la historia. Hacen bloqueo por cualquier tema y no con la finalidad que se ha creado esta medida de protesta social. Necesitamos restringir la posibilidad del bloqueo y ampliar la posibilidad de la libertad de locomoción para proteger un interés mayor. Ahí se justifica una ley que evite los bloqueos 2 semanas o 1 mes antes, de acuerdo a un estudio técnico, para evitar el perjuicio a Oruro. Ahí sustentamos la propuesta. ¿Conforme? Muy bien. Vamos a pasar el micrófono al representante del periódico La Patria, Álvaro Escalera. Se va a dirigir al candidato Denis Vallejo Susnayo, de Alianza Unidad. Adelante. Muy bien, en tema de medio ambiente, no sé si conoces, pero los lagos Ururu y el lago Poopó son sitios Ramsar, que es una categoría internacional, pero a pesar de ello, aparentemente a nivel nacional no se ha trabajado lo suficiente en legislatura y tampoco en políticas claras sobre cómo proteger estos 2 humedales. ¿Qué propuestas llevarías a la Asamblea Legislativa? Me permito un previo. Algunos candidatos que son apoyados por los bloqueadores van a estar en contra de una ley antibloqueos. De manera concreta, 20 años de cárcel para quienes bloqueen carreteras y reparación civil.
No es posible que en pleno bicentenario esa extrema medida que perjudica a la economía, al turismo y al movimiento que tiene nuestra patria siga pues justificada contundentemente, ley antibloqueos. Sobre el tema del medio ambiente, mira, se ha utilizado de mala manera el concepto de la defensa de la madre tierra, se ha utilizado principios tan sagrados como el Sumacamaña, que es el vivir bien, por ejemplo, argumentando justamente de que la naturaleza es sujeta de derechos, y evidentemente lo es. Pero de acuerdo a una política avalada por el socialismo internacional, avalada por el gobierno actual, lamentablemente hemos tenido diferentes procesos de depredación. La sequía, por ejemplo, en el lago Popor responde a un mal manejo de nuestras cuencas, desde la cuenca del Desaguadero, por ejemplo. Se han utilizado diversos proyectos de riego sin ningún tipo de estudio técnico, solamente para cumplir con proyectos y con compromiso político partidarios. ¿Cuál es nuestra propuesta, por ejemplo, en la protección de nuestros queridos humedales? Justamente declararlos en calidad de prioridad nacional, la defensa, y también un programa de remediación ambiental, que es importantísimo. Y esto tiene que ser trabajado no solamente desde el Parlamento, esto tiene que ser trabajado con las instituciones que son parte justamente del trabajo del activismo en defensa del medio ambiente, como la institución CEPA, por ejemplo. Panelista, ¿estamos conformes? Muy bien, vamos a continuar con nuestra ronda de preguntas y en esta oportunidad vamos a ceder la palabra al panelista Grover Alejandro Pilco para que pueda dirigirse al candidato Edgar Chire de la Fuerza del Pueblo. Adelante, panelista. Muchas gracias. Candidato, en el tema medio ambiente, ¿usted podría identificar al menos los tres casos más álgidos y urgentes por atender en temas ambientales dentro del departamento de Oruro y señalar cuáles son las medidas legislativas que gestionaría para frenar estas realidades? Bien, muchas gracias. Bueno, con respecto al medio ambiente, que está en la Constitución como una competencia exclusiva municipal, sin embargo, también a través de lo que significa la Ley 1333, Ley del Medio Ambiente, que regula lo que significa la protección al medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible, pues en aplicación armónica de estas dos normas podemos identificar, uno, la falta de control de las licencias ambientales. Tenemos 4 tipos de licencias ambientales de acuerdo al nivel de producción y además a la calidad de producción que se tiene, pero que lamentablemente no se está aplicando los controles necesarios de fiscalización, además de las sanciones que corresponden conforme a normativa. El otro tema, el agua, es un problema. Aquí a 30 años, de aquí a unos 30 años ya no vamos a tener agua. Necesitamos controlar el medio ambiente para que podamos contar con este líquido elemento. Y lamentablemente las más descuidadas son las aguas subterráneas, que son precisamente la fuente mayor de posibilidad de agua potable en las zonas urbanas y obviamente también, ojalá por extensión, a la zona rural. Y finalmente el tema de la basura. Ojalá hasta el 2026 se cumpla con la ley correspondiente para que todos los acopios de basura ya no estén en radio urbano. Tomando en cuenta que usted será, además de legislador por una circunscripción, será un legislador que representa al departamento y además será un legislador nacional en caso de ganar las elecciones, ¿cuáles son los casos más álgidos dentro del departamento que conozca, que le preocupan en temas ambientales? Bueno, podemos ratificar el tema de las aguas subterráneas, es un problema de preocupación a nivel departamental, precisamente por la falta de una legislación que garantice el control del cuidado ambiental y la afectación en relación al medio ambiente. El tema de lo que significa la falta de organización de la basura a nivel departamental, porque no solamente el problema de la basura es a nivel urbano, ¿no?, y provincial, es en todo lo que significa el departamento. Y finalmente, la contaminación, pues precisamente ha hecho que nuestra agricultura vaya decayendo, precisamente porque no estamos organizándonos adecuadamente en lo que significa la gestión de control de la basura y el medio ambiente, particularmente.
Voto informado, un evento con el esfuerzo del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, la Universidad Técnica de Oruro, Asociación de Periodistas de Oruro y el periódico La Patria, con el propósito de mantener informada a la ciudadanía con las propuestas de los candidatos a la circunscripción 29. Queremos agradecer sumarse a nuestra señal, a Radio Concordia y también a Go Televisión. Vamos a ceder el micrófono a la licenciada Melvi Luna en representación de Radio y Televisión Universitaria. Se va a dirigir con su pregunta al candidato Denis Vallejo Susnayo de Alianza Unidad. Gracias. Mi consulta es la siguiente con respecto a las ¿qué ley podría implementar? Una ley que de alguna forma evite la contaminación ambiental que se vive en nuestro departamento por la minería y también a nivel nacional. Qué importante es hablar de futuro, ¿no? Cuando hablamos de contaminación medioambiental, ahí yo quiero también recalcar, ¿no? La ciudad más limpia no es aquella que más se barre, porque creo que lo están utilizando como campaña, sino es la que menos se ensucia y la que más se cuida. Nosotros en primera instancia estamos presentando el proyecto, bueno, el compromiso de eliminar el paquete de leyes incendiarias para empezar, ¿no? Esto es a nivel nacional, porque no nos olvidemos que tenemos justamente un importante reservorio en el tema de la chiquitanía, pero qué importante también hablar de nuestro medio ambiente en Oruro. Lamentablemente, so pretexto de la protección que han tenido algunas cooperativas, algunas legales, otras ilegales, actividad minera que ha tenido un compromiso justamente con el gobierno, tenemos, por ejemplo, diversas comunidades indígenas cuyos habitantes están con enfermedades tales como cáncer, por ejemplo, y los están apagando día a día. Vamos a modificar la ley minera, vamos a modificar nuestro código penal para quienes, por ejemplo, estén contaminando de manera indiscriminada, sin ningún tipo de licencia ni patente, puedan ser sancionados. Es por eso también que un sector, no todos, porque el cooperativismo generalizar es peligroso. El cooperativismo en cierta medida es responsable con el medio ambiente, pero los que depredan de manera indiscriminada son los que justamente están apoyando a un candidato porque pusieron a sus diferentes representantes. Nosotros somos consecuentes y responsables con la defensa del medio ambiente y trabajaremos para ello. ¿Estamos conformes, panelista? Muy bien, vamos a continuar con nuestra ronda de preguntas y en esta oportunidad cedemos el micrófono a Álvaro Escalera, representando al periódico La Patria, que en esta oportunidad se va a dirigir al candidato Edgar Chire de la Fuerza del Pueblo. Quiero retomar uno de los temas de esta tercera ronda, que es el Carnaval de Oruro. Ha habido voces nacionales y también internas en nuestro departamento y en nuestra ciudad que hablan sobre modificar la ley 602. Al punto, ¿usted estaría de acuerdo en modificar, abrir esta ley 602? Sí, no, ¿por qué? Bien, la modificación de la ley 602 es necesaria porque solamente deja la responsabilidad a 3 instituciones: el Comité de Etnografía, la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. ¿Podemos considerar que una obra de semejante magnitud pueda ser asumida solo por 3 instituciones? Ahí yo encuentro la importancia de que otras instituciones asuman la responsabilidad en relación a lo que significa la protección, promoción de esta obra de carácter mundial. Que se incorpore, pero con recursos, sin afectar las actuales funciones de la ACFO, delimitando exactamente las actuales funciones del Comité de Etnografía, sin afectar las atribuciones del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, pero sí van a destinar recursos económicos del Gobierno central, del Gobierno departamental, pues por supuesto que estaríamos de acuerdo en hablar de un fortalecimiento institucional y legal de la protección, promoción y defensa del carnaval. Y además algo importante, yo me pregunto cuánto ha aportado el Ministerio de Cultura con respecto a este tema. Y claro, su pretexto es, no dice la ley, entonces le encargaremos con la ley, pero que ponga también recursos.
Sin embargo, existe también otra ley que habla respecto a otras instituciones que pueden apoyar el Carnaval de Oruro sin necesidad de ingresar a la ley 602. Pero, al margen de eso, quiero que me aclare qué instituciones más deberían entrar en todo caso si se abre la 602. Bien, aunque otras normas pudiesen dar la posibilidad de que otras instituciones, pero resultan actividades obviamente sin financiamiento y más de carácter, diríamos, quijotesco en procura de fortalecer aquello. A mí me parece que es fundamental en el orden político administrativo y conforme las atribuciones que establece la Constitución. Además, no podemos salirnos del marco de la Constitución, aunque algunos renieguen en contra de ella, es nuestra Constitución, pues las competencias lamentablemente no hacen posible que otras instituciones indiscriminadamente puedan asumir competencias que no están en la Constitución. Gracias. Muchísimas gracias. Recuerden, Voto Informado es un evento organizado por el Tribunal Electoral Departamental de Oruro, la Universidad Técnica de Oruro, la Asociación de Periodistas de Oruro y el periódico La Patria. Agradecemos sumarse a la señal de radio y televisión universitaria a medios de comunicación como Intiguaira en cadena, Radio Show, Digital Radio Latina, Radio Nelson, Go Televisión y al doctor Edwin, que también está haciendo a través de la plataforma del TikTok su transmisión para llevar la señal a la población que lo está siguiendo. Vamos a ceder el micrófono al licenciado Grover Alejandro Pilco en representación de la Asociación de Periodistas de Oruro. Va a dirigir su pregunta en este tercer tópico a Denis Vallejo Susnayo de Alianza Unidad. Muchísimas gracias. Volviendo al tema ambiental, se habló de la posibilidad de modificar la ley minera actualmente. ¿Qué posibilidades existe de que dentro de esta modificación se pueda incluir artículos que obliguen a destinar una parte de las regalías mineras o los impuestos a la remediación ambiental? El compromiso es total, ¿no? Y eso tiene que ser un trabajo coordinado de la brigada parlamentaria. Se habla mucho de la deuda histórica que tiene el Estado boliviano con el departamento de Oruro, y eso es lo que nosotros también lo sostenemos, pero también tenemos una deuda ambiental por parte de toda la explotación minera hacia las nuevas generaciones. Yo entiendo que algunas personas que tal vez están con una carrera ya consolidada y demás situación, si lo respetamos con total seguridad, no quieran mirar al futuro y no quieran sembrar para las siguientes generaciones. Pero hay que entender que de acá a unos años, por lo menos unos 30, 40 años, este vaso de agua va a tener un precio. Nuestro aire va a tener un precio. Porque evidentemente estamos contaminando el futuro. No es en este momento hablar del presente, hay que hablar del futuro. Y evidentemente todas las empresas que se dediquen justamente a la explotación minera, por ley, tienen que tener una política de remediación ambiental y una política también de responsabilidad social empresarial. Creo que es fundamental el trabajo que se ha generado. Nuestro candidato, y miren que yo no tengo miedo a hablar de mi candidato presidencial, porque voy en línea. Otros candidatos obviamente no pueden hablar mucho porque evidentemente saben qué antecedentes tienen, pero nuestro candidato ha trabajado desde hace mucho tiempo con proyectos ambientales, ha trabajado con empresas y ha trabajado justamente con el apoyo a estas causas que son tan importantes de la iniciativa privada. Pero desde el rol del Estado, evidentemente vamos a trabajar en el marco que usted plantea. Asumiendo que su candidato el día de hoy, por ejemplo, estuvo en Potosí con cooperativistas mineros, son los que no pagan regalías mineras y se estima que es el actor productivo minero que más contaminación genera porque no tiene dirección técnica, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a hacer frente a esta situación? Para esa situación les va a exigir a los cooperativistas mineros pagar regalías y además destinar parte de esa plata para remediación ambiental. Claro que sí. Tenemos que tener una contundencia y tenemos que tener una supremacía del Estado sobre todo este tema. Creo que es importante recalcar dos cosas fundamentales. Algunos son cómplices de la depredación ambiental, del bloqueo de nuestras carreteras, porque a falta de respaldo popular están entrando justamente esos clanes que han dañado nuestra patria, están respaldándose en esos sindicatos que lamentablemente han dilapidado el capital histórico que han tenido las luchas populares. Es importante entender
que ser sindicalista no significa ser depredador del medio ambiente. Yo vengo de una familia minera y es por eso que nosotros entendemos, pero los procesos de diálogo y conciliación son importantísimos. Para eso se tiene que trabajar estos nuevos proyectos, porque también se está hablando del futuro de las siguientes generaciones, de los hijos también de los cooperativistas, y en el marco del diálogo se puede lograr. Tiempo, candidato. Muchas gracias. Y bueno, de esta manera hemos terminado con esta ronda de preguntas. Vamos a recordar que hemos tocado 3 temáticas en esta noche: economía, minería, litio y desarrollo local. Como segunda temática, educación, salud y autonomías. Como tercera temática, carnaval de Oruro y desarrollo del turismo. Vamos a ingresar a nuestro último bloque. Para ello, voy a pedir a los candidatos que pongan mucha atención. Van a tener 90 segundos para dirigirse a la audiencia y la consulta es la siguiente: ¿por qué deben votar para ustedes? Vamos a iniciar con el candidato Edgar Chire, de la Fuerza del Pueblo. 90 segundos, candidato. Muy bien, yo invito a la población a que juntos podamos nuevamente recuperar la dignidad orureña, enarbolar el rojo carmesí, dejar las diferencias atrás, dejar el debate ideológico infructuoso para proponer soluciones. Queda que ustedes elijan entre los mejores hombres. Basta de especulación política ideológica, elijan entre capacidad, experiencia y quienes están listos para servirles al día siguiente y no quienes vienen de manera improvisada y con discursos retóricos. El 17 de agosto gana la razonabilidad y la sensatez. Gracias. Muchísimas gracias. El micrófono lo dirigimos a Denis Vallejo Susnayo, candidato de Alianza Unidad. ¿Por qué considera usted que la población lo debe elegir? Porque así como salí a las calles por primera vez en la defensa del nombre de nuestro aeropuerto Juan Mendoza Inernúldez en marzo del año 2013, hemos venido realizando una agenda de activismo y de defensa de los intereses de nuestro departamento de manera completamente desprendida y con todo el patriotismo desde el fondo de nuestro corazón. Mi candidatura no responde a estudiantes que están siendo obligados de manera lamentable, no responde a estructuras sindicales, no responde a logias de poder. Ustedes han visto en este foro debate 2 visiones, la del pasado y la del futuro. Yo les invito a que podamos construir un futuro juntos y de manera concreta podamos trabajar no solamente por el departamento y por nuestro municipio, sino para devolverle a Bolivia esa gloria que se ha sido arrebatada desde el año 2005. Nuestro compromiso desde la sociedad boliviana, nuestro compromiso desde el activismo, nuestro compromiso de la defensa de la democracia, está, por ejemplo, en no ser un candidato que se vaya a dormir a la Asamblea Legislativa, no está en ser un candidato que vaya a pactar con las mafias que nos han bloqueado, no está en ser un candidato que baje sus pantalones frente al centralismo. La persona que les habla va a ir a luchar por ustedes, queridos orureños, va a luchar por sus hijos, va a luchar por los sectores, va a luchar por la ciudadanía y lo más importante, va a luchar por los altos intereses de la alta tierra de los urus. La política es para servir, no para servirse. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los 2 candidatos. De los 7 invitados esta noche por la organización, con la importancia de mantener informada a la población orureña con las propuestas de cada una de las candidaturas por circunscripciones a nuestros futuros legisladores para las elecciones del próximo 17 de agosto. Este esfuerzo interinstitucional agradecemos al Tribunal Electoral Departamental de Oruro, a la Universidad Técnica de Oruro, a la Radio y Televisión Universitaria, que obviamente está llevando adelante esta transmisión, a la Asociación de Periodistas de Oruro y, por supuesto, a nuestro periódico La Patria. Menciono la palabra esfuerzo porque consideramos que esto tiene que ver con el interés de la población por conocer cada una de las propuestas. Pero la ausencia de los 5 candidatos aquí, en esta mesa y en esta testera, deja mucho que desear. Esperemos que mañana no suceda lo mismo. Mañana se va a replicar este evento con los candidatos de la circunscripción 30. Así que a partir de las 7:30 de la noche la población orureña está invitada a seguir la señal de RTVU, pero además también los medios de comunicación de su preferencia. Radio La Cruz del Sur, Televisión Azanaque, Quema TV, SEA Comunicaciones, Radio Concierto, Radio Coral, Radio Bravo, Coteor TV, Radio
Poder Total, Mega TV, Plus TV, Canal 10 Chayapata, Radio Fides, Telefuturo, Nova Dadius, WKM, Doble Impacto, Radio Pío 12, Concordia, Go Televisión, al doctor Edwin por la señal del TikTok, Intihuayra en cadena, Radio Show, Digital Radio Latina, Radio Nelson y Go Televisión, a quien ya habíamos mencionado. Es importante conocer la visión para el desarrollo de Oruro de nuestros candidatos por circunscripciones. Nuestros futuros gobernantes en el Poder Legislativo, imagínense su ausencia, deja mucho que desear y vuelvo a replicar esta apreciación mía, que además la considero importante de parte de la Asociación de Periodistas de Oruro, institución a la cual represento en mi condición de moderadora esta noche. Queremos agradecer a todas las personas que nos han seguido también a través de las redes sociales y a través de los distintos medios de comunicación. El foro Voto Informado. Nuevamente hacemos la invitación para el día de mañana. A partir de las 19:30 horas estaremos a través de las diferentes señales. Agradecemos también a cada una de las instituciones y no olviden que este foro ha sido organizado por el Tribunal Electoral Departamental de Oruro en coordinación con el periódico La Patria, la Universidad Técnica de Oruro a través de Radio Televisión Universitaria, la Asociación de Periodistas de Oruro y la Federación de Profesionales de Oruro. Instituciones comprometidas con la democracia y el acceso a la información. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a los candidatos, a los panelistas y a todos los presentes. Foro Debate, Elecciones Generales 2025.